Amén. Ustedes saben por qué es que nosotros adoramos a nuestro Señor, ¿verdad? Y es porque Él es Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, que todo lo que hay, sea visible o invisible, sean poderes, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ha sido hecho por Él. Y es por eso que le adoramos, es por eso que nuestro objeto de alabanza, de cántico, de expresiones cúlticas, de oraciones, es solamente Él. Otras religiones elevan oblaciones y alabanzas a otras divinidades, a otros elementos de sus divinidades, pues son politeístas. Nosotros adoramos, alabamos a Cristo, a Dios encarnado y solamente a Él. Es por eso, ¿no? Dice una de las canciones que cantamos que le puso nombre a cada una de las estrellas. Y hasta donde sabemos, hay un número infinito de estrellas y quién sabe si casi infinito también de galaxias. El tema que nos concierne en esta mañana es un poco difícil para mí, porque trata de los poderes de las tinieblas. Es un tema sobre la acción de los demonios, sobre demonología, y realmente he pedido mucha oración, más que antes en esta semana, porque el tema es poco complicado, no porque no haya data en las escrituras, ni porque no sea confiable, sino porque ha sido poco desarrollado en los últimos 1500 años de la historia cristiana. El tema ha sido un poco aplacado y los que hablan de él, o la sección del cristianismo que habla mucho de los poderes de las tinieblas, está mal informado por las escrituras acerca del tema, y por eso es que es un poco más complicado. Pero le damos bienvenida a los que son visita entre nosotros, veo a algunos por acá, y también a los que nos ven por los medios electrónicos en cualquier lugar del mundo, en la web, ¿no? Transmitimos en vivo, en tiempo real, en nuestra página iglesianuevajerusalén.net, para que usted también pueda hacer partícipes a otros de esta gracia que el Señor nos concede. Así que estaremos hablando en esta mañana sobre liberando a los hombres de los poderes de las tinieblas. No queremos solamente saber acerca de los poderes de las tinieblas, no queremos saber el problema, como a menudo se nos presentan las dificultades sociopolíticas desde todos los ángulos. Nos hablan del problema. Nosotros vamos a hablar del problema, por supuesto, pero no queremos solamente saber el problema, queremos saber cómo salir del problema. Y yo creo que el enfoque mayúsculo en esta mañana ha de ser no solamente presentar el problema, presentar la doctrina, si se quiere, y estamos hablando de problema porque es un asunto que concierne a los seres humanos. La semana pasada hablamos bajo el tema: para transformar nuestra nación solo hay esperanza en la predicación. Y es el pasaje inmediatamente anterior a nuestro pasaje que está en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Si quieren pueden ir allá, buscarlo conmigo. Hoy procuramos tratar la primera parte de dos partes que contiene este mensaje titulado Liberando a los hombres de los poderes de las tinieblas, que es la continuación temática y sistemática del pasaje que vimos la semana pasada. Ruego que en tanto que me escuchan también estén en una actitud de oración, porque realmente necesito más de sus oraciones en este tema en particular. Pero distinguido amigo, amado hermano en Cristo, no sé si ha pasado por tu mente el por qué hay hombres tan corruptos, tan malvados, sanguinarios y pervertidos en nuestro mundo, en nuestro alrededor, e incluso muchas veces en el seno de nuestra familia. Pretendo en esta mañana hablarte de cuál es la razón, y de entrada te dejo saber que, como dice 1 de Juan capítulo 5, verso 19, el mundo entero está bajo el control del diablo.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. El mundo entero está bajo el control del diablo. Satanás se contenta cuando los hombres piensan en los demonios como seres dibujados de color negro con cachitos y que tienen un rabo y que pues se encuentra presente solamente en los cultos de misterios, en las religiones de misterios, en el vudú, por ejemplo, y en otras manifestaciones culticas que abiertamente son una expresión a Satanás. Pero la realidad espiritual que nos rodea no es para nada ese cuadro minúsculo, verdadero, pero minúsculo de la acción de los demonios, del diablo y de sus secuaces. Y este tema nos concierne y es importante porque si entendemos cómo opera el diablo y cómo opera el reino de las tinieblas y cómo operan sus demonios, entonces nosotros podremos actuar con las herramientas que nos han dado con mucho más efectividad. Acuérdense que el apóstol nos clarificó, Efesios capítulo 6, versículo 12, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para derribar fortaleza. Y si tú lees el pasaje completo, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, organizados en huestes y bien organizados. Cristo lo dijo, están bien organizados y no están divididos. Por eso Cristo reprimió a los maestros de entonces al decirles a ellos, miren, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Ellos no están divididos, ellos están muy bien organizados. Distinguido, los megaproblemas sociales, conductuales, políticos, económicos que nos asaltan no es producto de la simple decisión humana que por error introdujeron un mal numerito en la ecuación social o política. No se trata de eso. Hay fuerzas del error, fuerzas de la maldad, fuerzas diabólicas detrás de todas las instancias privadas y públicas en las que nosotros nos envolvemos. Y por supuesto que el principal foco de ataque del diablo es su vida y en segunda instancia su familia. Eso lo sabemos, eso lo hemos dicho antes. Sin descargar al hombre de sus responsabilidades morales, es menester que sepamos que el mundo entero está bajo el maligno. Por supuesto, el mismo versículo 19 de 1 de Juan capítulo 5 dice que nosotros sabemos que somos de Dios. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero no ignoramos que el mundo entero está bajo el diablo. No ignoramos esa realidad. Y lo que a menudo vemos que pasa atroz no responde solamente a las facultades humanas y al poder único de los hombres, y vamos a demostrarlo, yo creo, en lo adelante. Es nuestro propósito, entonces, no solamente alertarles de esta verdad en las Escrituras, sino también de que veamos la solución eficiente, eficaz que nuestro Dios ha provisto en su sola potestad para que nosotros, con suficientes herramientas, tanto de conocimiento como de acción, podamos actuar con eficacia también en el mundo que nos rodea. Mire cómo dice nuestro pasaje. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Señor, aquí estamos, tu palabra es tu espíritu, y tú dijiste que tu espíritu mora en nosotros los creyentes, y que si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Dios. Y por supuesto que para desplazar las fuerzas del diablo y de las tinieblas, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Porque este mundo responde a poderes espirituales que son superiores a los poderes del mundo natural. De tal manera, Señor, que si tú no nos asistes en esta mañana, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros hablar a tu pueblo, a tu congregación en esta mañana? De tal manera, Señor, que yo no solamente te ruego que tú nos asistas en nuestra exposición, sino que tú también alumbres los ojos del entendimiento de aquellos que necesitan ser alumbrados.
pero que tú también, Señor, nos persuada y nos anime, Señor, a vivir no como miopes ni como ciegos en esta realidad no meramente virtual, pero espiritual en la que nos corresponde luchar. Y que tu Espíritu, oh Dios de gracia, Dios de poder, Dios de luz y de misericordia, nos asista en esta mañana. Y que tú salves a algunos, sea acá o sea a la distancia, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Miren, el problema fundamental por el cual este tema es tan difícil es porque los mejores expositores de la palabra en los últimos 1500 años no han tocado este tema ni siquiera de modo sencillo, y eso hace un poco difícil nuestra investigación. No obstante, la Biblia tiene suficiente material, probablemente tiene más de 1500 versículos que se refieren exclusivamente al tema de la acción de los demonios entre nosotros. Incluso desde el principio mismo del Génesis, nosotros vemos el accionar de los demonios, del diablo y sus secuaces, porque el diablo peca desde el principio y fue que guió a la raza humana a la condición de pecado en la que se encuentra. De manera general, la mayoría de comentaristas entonces prácticamente calla el asunto, y en el caso particular que nos concierne, casi todos a una dicen que este pasaje es una mera parábola. Sin embargo, yo quiero que veamos algunos elementos en el pasaje que independientemente que lo ponen allí como una comparación, como un símil, no es una parábola, y yo creo personalmente que es un relato de la realidad de lo que pasa en el mundo espiritual con los demonios y los hombres. Y vamos a ver un poquito más concentrada la doctrina de la demonología, si se quiere, de la angelología y de la demonología, así se le dice en el argot de los seminarios a la doctrina que trata del demonio o de los demonios, de los ángeles, del mundo espiritual inteligente. No hay duda que se trata de una comparación en nuestro pasaje, es claro. Si usted vio el pasaje entero la semana pasada, fíjese que nosotros hablamos en el mismo pasaje que la única solución que tiene nuestra nación, y animamos a otros a pensar igual también, es la predicación misma del Evangelio, la predicación pura y diáfana y sin mácula. Fíjese, verso 38, entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y pecadora, adúltera, demanda señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo maligno, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Fíjense la historia que usa nuestro Señor. Los hombres de Nínive, una historia real que la encontramos allá en el libro de Jonás, se levantarán contra esta generación porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí alguien mayor que Jonás en este lugar, dice Cristo. Y como vimos la semana pasada, qué gran mensaje predicó Jonás, y se convirtieron desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes de Nínive, y Dios se devolvió del mal que había pensado hacerle. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Esos dos pasajes, si bien son comparativos, no son parabólicos, tratan de historias reales. Miren cómo sigue el pasaje. La división natural del pasaje debió terminar en el pasaje que nosotros tenemos a cuenta, y dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada.
entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Los dos relatos anteriores no tienen nada que ver con una parábola, aunque son comparativos. Este tampoco, hermanos. Cuando usted va al pasaje en Lucas, usted se da cuenta que Lucas no lo trata como una comparación ni siquiera, sino que lo hace como un relato real de lo que acontece. Y no es que queremos decir que cuando una parábola relata algo no debe ser así o no es así, sino que este trozo no tiene realmente elementos que lo vinculan a una parábola. Ya sabemos que la queja del Señor es que aquella generación había hecho caso omiso a las evidencias que tenían enfrente. ¿Cuáles evidencias tenía aquella generación enfrente? Que tenían al mismo Dios delante de ellos, mostrando gran poder y gran gloria, como declaran los apóstoles en Juan capítulo 1, versículo 14, y ellos habían hecho caso omiso. Ellos no se habían arrepentido a la predicación de Cristo, aunque era una predicación de alto nivel, que comparada con la predicación de Jonás, aquella era algo muy pequeño en calidad comparativa, no porque no fuera la palabra de Dios, sino porque Jonás era un simple profeta, y este que estaba allí predicando enfrente de ellos no era un simple profeta, aunque también era profeta, era el Hijo de Dios que se había encarnado en el tiempo. Y esa es la queja de nuestro Señor. Le dice: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hace mucho que se hubieran arrepentido y hace mucho que se hubieran convertido y se hubieran puesto a ayunar y a orar por su desgracia. Ay de ti, Capernaum, porque si en Tiro y en Sidón se habrían hecho los milagros que han sido hechos en ti, todavía no fueran destruidas. Por tanto, les digo a ustedes que su desgracia será perpetua en el infierno. Y aquí nuestro Señor está diciéndole lo mismo. Ellos se arrepintieron, los de Nínive, a la predicación de Jonás, una predicación sencilla que solamente decía: Dios ha dicho que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y ese era el pregón de Jonás, esa era la predicación de Jonás. Una y otra vez por 3 días, Dios ha dicho que dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios ha dicho que dentro de 40 días Nínive será destruida. Por lo tanto, Nínive, aquella gente que se arrepintió a tan sencilla predicación, se levantará en el día del juicio contra ustedes, que han sido testigos fieles de predicación de un carácter y una calidad extraordinaria, porque quien está predicando enfrente de ustedes es el Señor de la gloria, es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Y yo creo que en cierto modo también tiene que ver con nosotros, porque, señores, los de Nínive se arrepintieron con ese solo mensaje. Y aquí, y de los que no ven, hay algunos que han oído 1000 mensajes, 1000 veces superiores a la predicación de Jonás, y no se han arrepentido. Por tanto, el juicio en aquel día, los que le condenarán son aquellos que no supieron gran cosa, sino que oyeron una predicación de condenación de parte de Jonás. Y los fariseos, como vimos, se fueron muy lejos con Cristo. No solamente no aceptaron su predicación, sino que la tildaron de procedente del demonio. Dice: tú echas fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, por tanto tu mensaje también es en el nombre de Belcebú. Es la lógica. Y Cristo irrumpe contra ellos con palabras que yo no quiero oír para mí, y les dice: ese pecado no les será perdonado ni en esta vida ni en la otra vida. ¿Cuál otra vida? La otra vida, amigo, la vida perdurable. En los versículos anteriores vimos todo ello y no vemos traza de atento de componer una parábola para el Señor entonces montar su
juicio sobre esa historieta, sino que vemos historias reales. Por lo tanto, yo creo que este pasaje trata verdaderamente de lo que pasa en un individuo cuando este individuo rechaza la palabra de Dios. Es decir, vemos este trozo como la tercera sección comparativa del juicio contra aquella generación y también contra esta generación si no se arrepiente. El mundo entero está bajo el control del diablo. Y vamos a ver un pasaje más adelante que va un poco más profundo a demostrar qué quiso decir el apóstol cuando dijo este asunto. Veámoslo entonces como lo que este pasaje, como lo que le acontecería a aquella generación de entonces y como también lo que nos puede acontecer a nosotros. Pues se les había quitado la opresión de los espíritus inmundos personalmente a miles de ellos, y la sola presencia de Cristo en aquel lugar hacía que ellos estuvieran despojados de los diablos que tenían antes, porque Cristo estaba allí. Y vamos a ver eventualmente, y no creo que es en el sermón de la semana que viene, que tiene que ver con el mismo tema, que la predicación de este evangelio resulte prácticamente el mismo efecto que si fuera Cristo que lo estuviera predicando, y los demonios huyen a la presencia del Dios de Jacob. Como toda la tierra tiembla a la presencia de Cristo, los demonios tiemblan a la presencia de Cristo, a la presencia de su palabra. Y fue él que dijo en Mateo 16 que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí él estaría. Por eso, hermanos, es de extrema importancia que a tus familiares que tú quieres que conozcan al Señor, no lo dejes en la casa, ni le prediques en la casa, tráigalo aquí. Porque en el contexto de la reunión de los santos, el diablo huye. Los poderes de las tinieblas se disipan del lugar y dejan al hombre con ciertas facultades, ya no de opresión por el diablo y los demonios, sino con ciertas facultades y libertades para poder tomar decisiones concienzudas acerca de lo que están oyendo. Y esa es la razón por la que Cristo irrumpe con tantos ayes condenatorios, tantos lamentos contra aquella generación a la que él le predicó. Óigame, yo he atado al hombre fuerte, yo he atado a Satanás. Cristo le está diciendo, les he predicado en sus cabales, ustedes han sido conscientes del mensaje y de las evidencias y ustedes no se arrepienten. Por lo tanto, su condenación es segura. Ese es el caso de lo que Cristo está allí exponiendo. Así que veremos 2 puntos en esta mañana y 3 la semana que viene con relación a nuestro texto puntualmente. Primero, voy a mencionar los 5, aunque solamente vamos a desarrollar 2. La demonología y la posesión demoníaca en los hombres. Dice, cuando el espíritu inmundo sale porque estaba en él del hombre. Cuando sale, si sale es porque estaba en él, ¿verdad? Entonces, la posesión demoníaca. Número 2, liberación de la posesión demoníaca, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale porque estaba en él. 3, la habitación que buscan los demonios deambulantes. La habitación, donde ellos quieren estar. 4, dice el pasaje, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Número 4, ¿por qué llenar tu habitación con el Espíritu Santo cuando el Señor te liberta de los poderes del demonio? Dice el pasaje, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando en él moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Y número 5, el justo juicio de Dios contra los malvados que rechazan su gracia. Que el Señor nos asista en estos puntos. Y Jesús había estado o había amarrado al hombre fuerte y le había despojado de su poder en aquella región. Capítulo 12, versículo 29. ¿Cómo puede alguien venir y asaltar
a una ciudad si primero no ata a los guardias y al hombre fuerte. Cristo está hablando de lo que Él hizo para poder ser efectivo, para poder venir a la tierra, para poder predicar con libertad entre los hombres. Él le había quitado el dominio y el poder a Satanás, a lo menos en las regiones donde Él estaba presente. Hermanos, y así de manera concluyente, para que sepas, lo mismo pasa cuando este evangelio es expuesto ante los hombres. Por eso el apóstol Pablo elogia a algunas de las iglesias porque dice, porque nos recibieron como si hablásemos, como si fuéramos dioses, porque hablamos en nombre de Dios. Y ciertamente eso es lo que pasa. Nuestro mensaje no es nuestro. Lo demuestra Pablo en la carta a los Tesalonicenses capítulo 2 muy especialmente. Jesús había sacado personalmente demonios de cientos, si no miles de ciudadanos de aquella región. Mateo capítulo 4, versículo 4, Mateo capítulo 8, versículo 16 y Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, Mateo 9, verso 32, 12, verso 22 y Marcos 1 del 32 al 34. Como hemos leído los otros pasajes, mire cómo dice Marcos 1 del 32 al 34 para que usted vea lo que estamos modelando en este pasaje. Verso 32 de Marcos capítulo 1 dice: al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Mire el capítulo 8, verso 28 al 34, muy especialmente, ya predicamos de ese pasaje. Pero yo quiero que se acuerde que es un pasaje muy pintoresco acerca de cómo opera, cómo la sola presencia de Dios es suficiente para que los demonios huyan ante su presencia y tiemblen. Mire cómo dice: una vez llegado a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, note esa palabra, note esa gente. Eran violentos en extremo. Se le importaba sacar un cuchillo y romperte la yugular. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí ellos lanzaron gritos diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Al ver a Jesús acercarse, ellos estaban temblando. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba pasando un hato de cerdo, y los demonios le rogaron con súplica, diciendo: si nos echas fuera, por favor envíanos a aquel hato de cerdo. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y murieron en el agua. Los que apacentaban los cerdos huyeron, se fueron a la ciudad y lo contaron a todos, con aún lo que había pasado a los endemoniados. Y ya usted sabe qué fue lo que le pasó a los endemoniados, que quedaron cuerdos. Dice la versión de Lucas que le ponían cadenas y grilletes y lo trataban como juguete. No era nada para ellos, una cadena, un grillete. Eran personas salvajes. Yo no sé si te trae alguna figura o alguna pintura de cómo luce nuestro mundo de hoy. Hay ese mismo tipo de salvaje a veces morando en nuestras casas. Yo he oído de algunos, incluso algunos que han estado sentados en esas sillas de ustedes, que si no es el demonio que obra en ellos, yo no sé quién es. Hijos contumaces y rebeldes que no tienen temor de aquellos que no solamente le infundieron la vida y lo trajeron al mundo, sino que cogen armas para batallar contra sus padres. Otros que en procura del dinero y del enriquecimiento ilícito están dispuestos a hacer lo que sea, no solamente vender
sustancias alucinógenas prohibidas, sino quitar vidas. Hermanos, y yo personalmente creo que eso no es un simple accionar de los hombres en su estado común. De los endemoniados de Gadara había echado fuera legiones, dice el texto. ¿Cómo te llamas?, le pregunta. Legión. Jesús había venido para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice literalmente que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El Cristo profético debía venir, y eso le dejó saber a Juan. ¿A qué? Oigan a lo que debía venir el Cristo. Y así sucedió, para libertar a los cautivos. Acuérdense que cuando estuvimos exponiendo ese pasaje no fue para libertar a Juan de la cárcel, que estaba preso injustamente, para libertar a los cautivos del diablo, porque el mundo entero está bajo el control del diablo. Y la venida del Espíritu Santo, hermanos, nos fue muy conveniente. Dice en Juan capítulo 16, versículo 7, que a nosotros nos convenía que el Espíritu Santo viniera y que Cristo se fuera. ¿Por qué nos convendría esa venida del Espíritu Santo? El mismo pasaje nos deja saber que a nosotros nos convenía porque Él, el Espíritu, no solamente sería nuestro amigo y nuestro caminante, nuestro paracletos, como dice el pasaje, sino que Él nos conduciría a toda la verdad. Y Él convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso es extraordinario. No solamente que Cristo viniera nos fue conveniente, porque su sola presencia disipa al diablo y los poderes de las tinieblas, pero también nos convino que Él, al irse, enviara su Espíritu. Hermanos, pero no es suficiente que el Espíritu opere alrededor nuestro. Lo que necesitamos es que el Espíritu habite en nosotros. Porque claramente el apóstol Pablo nos lo dejó saber en Romanos capítulo 5, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es más, hermanos, Pablo le dijo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, que estas cosas se disciernen por el Espíritu, espiritualmente, y que si alguno no es espiritual, en otras palabras, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, esto es una locura para él. Él la ve como locura, él no la entiende. Sin embargo, como hemos de ver en nuestro texto y en nuestra exposición, noten que nuestro texto no solamente habla del problema, sino que habla de cómo salir del problema. O a lo menos nos plantea que el problema puede ser resuelto. ¿Qué problema? La posesión del diablo. El accionar del diablo sobre los hijos de los hombres. Yo quiero leer, antes de entrar a la parte de describir los demonios y cómo operan, yo quiero demostrar una vez más, no solamente la condición del hombre, sino la operación del diablo en los corazones de los hombres, de los no creyentes, de los no cristianos. Mire Efesios capítulo 2, yo creo que este es el pasaje más claro. Ustedes ya se lo saben de memoria, pero vamos allá. 2, versículo 1. En cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales andaban en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Dios, no, el diablo, mírenlo ahí como dice, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales, fíjense para que usted vea que la posesión y la acción demoníaca es universal en el dominio de los hombres. Miren cómo dice el versículo 3. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos de condenación, éramos hijos del diablo. Y no se puede decir muy duro desde este micrófono ese nombre, porque
Él no tiene ninguna parte y ninguna suerte en este contexto. De tal manera que no solamente nos convino que Cristo viniera, sino que nos convino que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, no vendría, pero vino. Así que, en sentido general, Cristo despojó al diablo y a sus demonios de su absoluto poder opresor en su venida, a lo menos en los lugares donde Cristo se hizo presente, que no fueron muchos. Sin embargo, Él también envió a su Espíritu, que tiene un carácter más universal, que no tiene un carácter presencial, físico, como Él, que estuvo limitado en su manifestación primera, porque poseyó un cuerpo como tú y como yo, y tenía limitaciones porque se vistió de un ropaje material como el tuyo y como el mío. Al retornar a su lugar eterno junto al Padre, envió su Espíritu, ante cuya presencia también tiembla la tierra y tiemblan las criaturas, incluyendo los demonios. Y redimió y envió un ejército de mortales, como tú y como yo, pero inmortales a la vez, porque hemos de vivir para siempre, que actuamos en su nombre y poder, con su evangelio eterno y poderoso en las manos, para armar o como arma principal de nuestra milicia este evangelio eterno, para llevar luz a las naciones y a los corazones de los hombres. Hermanos, hemos estado hablando la semana pasada muy especialmente de el por qué el evangelio, de la absoluta necesidad que no solamente nosotros tenemos del evangelio, sino nuestra nación, para que pueda haber un cambio sustancial. Y podríamos citar uno y otro ejemplo de naciones que, puesto que el evangelio transformó la vida de la mayoría de los hombres de aquel entorno en un momento dado de la historia, dijimos la semana, por ejemplo, Suiza, como aquella nación insignificante, sin puertos, sin nada, llegó a ser, y todavía es, una de las potencias económicas del planeta. Pero hermanos, Él redimió a un grupo de hombres y mujeres fieles para llevar luz a las naciones. Y nuestra lucha es cuerpo a cuerpo con los poderes de las tinieblas, pero no es carnal, sino espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted tiene que entender esto y no ser ciego en el mundo que le rodea. El que está a su lado en su trabajo probablemente tenga diablos. Lamento decirlo de esa manera, pero tengo que ilustrarlo de alguna manera. Pastor, entonces usted está diciendo que todos los hombres están poseídos por el demonio. Bueno, yo no necesariamente estoy diciendo que todos están poseídos literalmente por un demonio, pero todos están bajo la influencia, por lo menos, del diablo. Y eso es suficiente para llevar a un hombre a ser violador de menores, a ser abusador, a ser corrupto, como al nivel, por ejemplo, de nuestros políticos, que parecen un cártel, pero oficializado, no se sacian de tener y de tener y de tener ni uno ni el otro. Y eso no responde meramente a la naturaleza común de los hombres. Hay poderes detrás de eso que es evidente, hermano. Usted solamente tiene que ponerse a pensar en el asunto. ¿Cómo es posible que un tipo con $200 millones en su cuenta de banco, él quiera 5,000 más y no se sacie? Después que tiene los 5,000, procura la manera de tener 20,000 millones más. Eso es una locura, eso no tiene sentido. No solamente los grandes de los cárteles de la droga de nuestro continente, muy especialmente del mundo, persiguen ese ídolo, ese mal que tenemos disponible para cualquiera, sino que también lo vemos muy acentuado en los que de alguna manera tienen el chance de llegar a una posición de autoridad donde pueden disponer de recursos. Eso es infernal. Y hermanos, la única cura, se lo aseguro, es el Evangelio de Cristo.
Usted puede llevar a uno de esos tipos a una especie de hogar crea parapolítico. Y ellos van a seguir con su deseo indiscriminado de ser asquerosamente ricos y de tener posesiones en cualquier lugar del planeta que sus recursos le permitan. Y poner sus oficinas no solamente en Nueva York, pero en Francia y en los países lejanos. A ellos no les importa, es con el dinero que se robaron. Y más si en algunos de los casos que nos conciernen, los que tienen la facultad de ventilar el caso legalmente hablando, se inhiben, para no hablar de nombres, ¿verdad? Porque caramba, no solo armó Cristo un ejército invencible de mortales, pero inmortales, sino que nos dotó de las armas poderosas para derribar las fortalezas del diablo, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, y nuestro llamado desde hace años, desde que comenzamos acá, es que no te guardes este evangelio de la gracia, porque es que es una potencia. Es por eso que el apóstol Pablo, presentando el evangelio, dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Él sabía lo que estaba diciendo, porque él sabía quién era. Él dice: yo era perseguidor de la iglesia de Cristo, yo los arrastraba y los mataba, y enfrente de mí apedrearon a Esteban porque yo di la orden de que lo mataran en mi frente, y lo vi como decía: perdónalos de este mal. Y por eso él, con gallardía y con algo en la mano, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Fue lo mismo que hicieron Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el Sanedrín y le dijeron: les intimamos a que no hablen más en este nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Y qué ustedes quieren? ¿Que nosotros callemos aquello que entre nosotros ha sido tan cierto? Aquello que ha cambiado nuestras vidas, que éramos unos miserables pecadores malvados, y ahora hemos sido limpiados, hemos sido lavados por la sangre de aquel que anunciamos. Y ustedes quieren entonces que nosotros mejor obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Oh no, hagan lo que quieran con nosotros. Y lo volvieron y lo metieron preso una y otra vez, y a ellos no le importó. Dice la tradición que Pedro murió crucificado de lado con la cabeza para abajo, porque él mismo dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y ya ustedes ven lo que hizo el rey Herodes, el tetrarca, para tratar de ahuyentar o de aminorar esa fuerza poderosa que avasallaba al mundo de entonces. ¿Qué hicieron? Mataron a Esteban. Para tratar de... Ahí fue que entonces hubo dinamita de verdad. Nuestra lucha, hermanos, aunque se presente a menudo con un ropaje, con un cuerpo o vestido de ángel de luz, como hace el diablo, no es contra sangre y carne, es contra principados y gobernadores de las tinieblas. Ahora bien, ¿qué de los demonios? ¿Qué de los demonios? ¿Cómo operan los demonios? ¿Qué son los demonios? Cuando el espíritu inmundo, cuando la Biblia habla de espíritus inmundos, está hablando de demonios. Usted lo puede buscar en cualquier diccionario comparativo y no va a encontrar otra cosa. Cuando habla de demonios, está hablando de ángeles caídos, es decir, los ángeles que pecaron, de los cuales Satanás o el diablo o Lucifer o Belial o Belcebú y otros nombres, Satanás, etcétera, es su príncipe y líder. No porque él sea el peor de ellos, sino porque aparentemente fue el más inteligente o el que armó la revuelta, según sabemos. Los demonios entonces son los ángeles que pecaron, segundo de Pedro capítulo 2, versículo 24. Usted lo puede buscar si quiere. Algunos de los cuales no se conformaron con pecar, sino con quebrantar su dignidad, Judas versículo 6. ¿Y qué es esto de quebrantar su dignidad? Esa expresión que se ha aceptado generalmente como que ellos o tenían o tomaron cuerpo. Eso está un poco indeciso, pero esos ángeles que no guardaron su dignidad fueron algunos que dentro del grupo de ángeles que pecaron
se llegaron a las hijas de los hombres y procrearon hijos e hijas. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, mírelo allí. Y este dicho, que es prácticamente desconocido en las discusiones teológicas en amplio rango, era lo que sostenían los padres de la iglesia hasta el siglo VIII, casi sin excepción. Y teólogos hoy, como John MacArthur, por ejemplo, dicen que eso es lo único que él puede ver en este pasaje. Mire cómo dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, Nefilim, la palabra hebrea que significa ángeles literalmente, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ese Nefilim, ese hijo de Dios, es la misma expresión que está en Job capítulo 1, versículo 2, que dice: y los hijos de Dios vinieron delante de Dios, dentro de los cuales estaba también Satanás. Es decir, Satanás era un Nefilim de eso. Sin embargo, fíjense lo que pasó. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será 120 años. Verso 4. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios, los Nefilim, a las hijas de los hombres, y le nacieron hijas. En sentido general, creemos nosotros, usted no tiene que creer eso es una doctrina de tercer orden, creemos, yo creo, que en el tiempo, los ángeles que pecaron no solamente se conformaron con seguir haciendo los daños que hacían, sino que algunos de ellos no guardaron su dignidad y se llegaron a las hijas de los hombres. Y procrearon hijos que eran hombres, pero con un carácter superior y peor a los hombres en maldad y en daño y en desgracia. Y pues hipercorrompieron a la raza humana. Pero Dios destruyó al mundo de entonces con agua. Sin embargo, la semilla ya estaba metida, porque nosotros vemos lo que siguió pasando en la raza humana aún después de todo aquello. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si esos ángeles, no sabemos a ciencia cierta si esos ángeles poseían cuerpo o tenían la facultad de poder tomar cuerpo eventualmente. Tampoco sabemos si otros demonios no apresados podían hacer lo mismo y no lo hicieron. No lo sabemos porque la Biblia en ese orden solamente habla hasta ahí. También los ángeles buenos, a lo menos algunos de ellos se han mostrado a los hombres en forma de hombre. Jacob luchó con un ángel de verdad que tenía cuerpo como el tuyo y como el mío. Gabriel, el ángel que anunció a Cristo, a María, tenía un cuerpo de verdad como tú y como yo. Hay decenas de relatos bíblicos mostrándonos a los ángeles con cuerpo. Lo que no sabemos es si ellos poseen esos cuerpos permanentemente o simplemente tienen el poder de tomar forma humana eventualmente, debido a llegado a la necesidad. Muchos santos han hospedado ángeles sin saberlo, Hebreos capítulo 13, versículo 2. Lo ciertísimo es que los contactos de los profetas y otros santos con ángeles fueron en el contexto de los tales con cuerpo igual que el tuyo y que el mío. Los santos en luz seremos también como los santos ángeles de Dios en ese orden. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:40 dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Si bien es superior al mundo físico en orden y de prioridad ante Dios, Salmo 8, Hebreos capítulo 2, versículo 7 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 50. El universo de los ángeles es verdadero, tanto de los ángeles buenos como el de los ángeles desgraciados o malvados o condenados o como usted quiera. Marcos 8:38, Hebreos capítulo 1, versículo 7. No sabemos de cuándo data su creación, pero son creación de Dios, según Hebreos capítulo 1, versículo 7, Isaías capítulo 14, versículo 11 al 22. Sabemos que son seres individuales e inteligentes, aunque en la región espiritual de las cosas poseen habilidades y poderes y fuerzas extraordinarias. Éxodo capítulo 14, versículo 19 dice que quien guió al pueblo y sacó al pueblo de Egipto fue el ángel de Dios. Números 20, 16,
Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4, Segunda de Reyes capítulo 19, verso 35, Segunda de Crónicas 21, 15, donde se nos dice que el ángel de Jehová mató en una noche a 85,000 de los del ejército de Asiria, de los generales y los fuertes. Capítulo 32, verso 21 de Segunda Crónicas también, Salmo 103, versículo 20, Isaías 37, 36, Daniel capítulo 3, versículo 28, Daniel 6, 22, Mateo 24, 31, 25, 31 y 28, 2, Hechos 5, 19, Hechos 12 del 8 al 11, Hechos 12, 23 y Segunda de los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, entre otros pasajes, pero estos hablan muy especialmente de la extraordinaria fuerza que tienen los ángeles, que no son como los hombres. Si bien poseen diferentes grados y rangos posicionales en sus respectivas organizaciones, hay ángeles, arcángeles, serafines, y dentro de ello hay diferentes fuerzas y organización, tanto en el grupo de los ángeles buenos como en el grupo de los ángeles. Sino a todos se les dio el poder de incorporarse o a semejanza de los hombres, no sabemos si permanentemente o esporádicamente, como dijimos anteriormente, y pues ya citamos algunos pasajes, Génesis 16, 7 al 14, versículo 18, capítulo 18 y capítulo 19, aquel capítulo cuando dice que 3 hombres vinieron a encontrarse con Abraham y después 2 de ellos fueron a donde Lot, en el capítulo 19, y eran ángeles, y los hombres de aquella ciudad quisieron abusar sexualmente de ellos y todo eso, y Lot prefirió darle a sus hijas para que no profanaran a los hombres que estaban en su casa, y ellos no quisieron. Al fin los ángeles hicieron algunos milagros, enceguecieron a todos, y usted sabe el resto de la historia. Eran hombres como usted y como yo, a lo menos aparentemente, es decir, que se podían tocar. Esa es la realidad del todo, del mundo espiritual. Si bien encontramos o vemos encuentros